¿Sabías que puedes crear una vida diferente? Si comenzaras a ser consciente de cómo tus pensamientos y creencias impactan tu vida. En este programa voy a guiarte, a cuestionarte, para empezar a reconocerte y enfocar tu vida hacia otra perspectiva y realidad. Soy Carolina Castelblanco, especialista en reconexión corporal y coach energética. Bienvenida a De lo cotidiano a lo consciente. Oli, buen día, bienvenidos a un nuevo vivo de lo cotidiano a lo consciente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de compararte sale caro. Y esto de las comparaciones que solemos hacer con las vidas de otros y cuánto nos afecta eso en nuestra vida, inclusive en la creación de algo más grandioso, porque estamos viviendo o queriendo vivir en la vida de los demás. Hola, hermosa. Así que para los que no me conocen, yo soy Carolina Castelblanco, licenciada en terapia ocupacional, terapeuta energética, facilitadora de barras de Access Consciousness y la creadora de Espacio Reconecta Salud. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema precisamente porque me parece que en esta época del año, como que también empezamos a hacer como esto de el análisis del año, ¿no? Entonces, de cómo nos fue, de qué hicimos, qué no hicimos, qué nos faltó. Y muchas veces esas comparaciones o esos análisis no los hacemos desde el reconocer quiénes somos, qué queremos, cuáles eran nuestros planes, cuáles eran nuestros proyectos e inclusive qué cosas sí se dieron. Y a veces esas cosas se dan de formas que no nos imaginamos, de formas muy distintas a las expectativas que teníamos, pero no significa que nos estén dando. Entonces, ¿cuántas veces cortamos esos pedidos que hacemos al universo, esos pedidos que hacen a Dios, a la deidad que ustedes consideren? Porque precisamente queremos que sea de la forma en que a nosotros se nos ocurrió. Porque queremos que sea de la misma forma que capaz Pepita lo recibió. Hola, hermosa. ¿Cómo te ves con este tema? Podemos aprovechar y acá hacer facilitación. Pero entonces, fíjense estas cosas, ¿no? Ha sido, digamos, para mí al menos un año pesadito en cuanto a un montón de movimiento. Y precisamente en cuanto a ese movimiento de lo que ha sido este año, ¿cuántas de esas cosas que sí, que han cambiado para mejor, que nos han aportado aprendizaje, las estamos teniendo en cuenta y cuántas otras nos estamos quejando de que no se dio? Y, y esto hace parte del reconocimiento. Esto hace parte de que si ustedes no reconocen esa información o esas cosas que están creando en sus vidas, ¿cómo se van a seguir multiplicando y cómo van a seguir creciendo si ni siquiera ustedes mismos se las creen? Entonces, la clave está en empezar a darse cuenta qué es eso que les gustaría ser, qué es eso que les gustaría hacer, qué es eso que les gustaría crear. Y durante este año, ¿qué fue todo eso que hicieron, que sí les gustó, que quieren más de eso, que no les gustó y que ya no quieren más de eso, pero desde el reconocimiento? Porque cuando no somos claros en analizar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, no podemos o sobrecrearlo o cambiarlo o mejorarlo. Entonces, parte de este planteamiento de hoy precisamente tiene que ver con esto, el reconocimiento, porque generalmente no nos ocupamos de nosotros mismos, de identificar esas cosas que estamos haciendo, esas cosas que están cambiando, que estamos creando, y nos enfocamos en la vida de los demás. Y tiene mucho que ver, justo ayer fui a arreglarme mis pelitos y justo ayer hablaba con la peluquera que me atiende y decíamos esto de esto de estarse uno como comparando con los demás y como de lo que deberías estar haciendo o no haciendo en este momento,
cuando en realidad no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno, tiene que ver con identificar, ah, sí, esto es lo que yo quiero hacer. Y muchas personas de pronto en el rubro, que en el mismo rubro de lo que uno está haciendo, de pronto tienen otras actividades, tienen otras cosas que van mostrando de lo que van haciendo, pero ¿cuál es la trayectoria de cada uno, no? ¿Qué es lo que tú tienes para aportar? Que tal vez es distinto a lo que esta otra persona tiene para aportar, pero nos ocupamos tanto en el otro que nos dejamos a nosotros mismos. Entonces es como que estamos tan metidos en la vida de los demás que dejamos de ocuparnos de nosotros, del crear esa vida grandiosa que nos gustaría tener por andar ocupándonos de mirar la casa del vecino. Y inclusive es algo que también nos enseñaron, ¿no? Bueno, ayer que hablaba con ella y con otra chica que estaba ahí, era esto de lo que nos enseñaron en cuanto a ellas, por ejemplo, al ser madres. Bueno, no, tú eres madre, entonces a partir de que tienes tus hijos, entonces tienes que dedicarte a tus hijos y tu vida son tus hijos. Y eso no es verdad. Si tú no te ocupas de ti misma, ¿quién se va a ocupar de ti? Y si tú no estás bien, ¿cómo vas a cuidar de tus hijos? Entonces, es como una idea que nos instauraron o que nos dieron y nosotras la agarramos así, ni siquiera la analizamos y la tomamos por hecho de que esa era la verdad. Pero ¿cuál es tu verdad? Cuanto más podrías ocuparte de ti misma, cuanto más podrías estar en conciencia de quién eres para desde ese lugar crecer, avanzar y agradecer todas esas cosas lindas que estás viviendo en este año, en este momento, más allá de las dificultades, más allá de las situaciones que de pronto no son tan agradables o no son tan lindas como uno se las imaginó, ¿no? Y es eso que muchas veces, afortunada o desafortunadamente, nos gusta aprender como a las patadas, ¿no? Nos gusta como meternos en esas, ay, meternos en la mierdita un rato y ahí bañarnos ahí y pasarla mal. ¿A cuenta de qué? Si tú ya sabes qué es lo que requieres, si tú ya sabes qué es lo que necesitas en tu vida, qué es lo que te gustaría. Entonces, empezar a reconocer eso, empezar a darnos cuenta cuánto capaz nos mimetizamos o hacemos las mismas cosas de los demás sin cuestionarnos. Hola, sin cuestionarnos simplemente para encajar, para pertenecer, para que nos acepten. ¿Y qué tal si la diferencia de lo que tú eres sería el regalo más grandioso para que las personas te reciban tal y cual como eres? Y que no tengas que ser diferente y que no tengas que ponerte un disfraz ni una careta para que los demás te reciban. Y reconocer que hay personas que tal vez no te van a recibir y está bien. Y cuanto más de esa grandiosidad puedes estar conectando, cuanto más con esa, yo le escuchaba lo de la muchosidad y lo relacioné con esto de Alicia en el País de las Maravillas del sombrerero loco, de cuánto somos en cantidad y esa intensidad que somos, que solo el que está dispuesto nos puede recibir y está bien también. Yo durante mucho tiempo, con esto de vivir fuera y con esto de migrar, sí tenía estos espacios como de extrañar mucho la familia, ¿no? Y como de sentir esa nostalgia del pasado, sentir esa nostalgia de cómo era antes, del estar en ese lugar, del compartir con estas personas. Y me di cuenta con el tiempo también que era una idea. ¿A qué me refiero con esto? Que es como que tenemos tan arraigadas ciertas cosas de ciertas formas de cómo deberían ser o cómo eran antes y que nos divertían o que nos hacían felices, pero en realidad era como lo imaginábamos o simplemente estábamos encajando en un modelo que nos era funcional en el momento y tal vez con el cambio que hicimos ya no. Por ejemplo, esto de reconocer
cómo disfrutas pasar las fiestas. Lo normal es que, no sé, es el 24, entonces se junta la familia en la noche, entonces comemos todos juntitos y entonces estamos todos juntitos y entonces hacemos lo mismo siempre. Y verdad, ¿eso realmente te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿La pasas bien de esa forma? ¿O ni siquiera te lo has cuestionado? Y fíjense que es algo que a mí me dio como cierta libertad en cuanto a esto de la migración, porque pues mi familia estaba lejos, entonces pues yo no no tenía que seguir las tradiciones si yo no quería. Y entonces empecé a dejar de hacer cosas que realmente no me gustaban y que me di cuenta que las hacía porque pues era lo que me dijeron que tenía que hacer y cómo voy a ser contraria a la familia. Pero en realidad no lo disfrutaba, no conectaba con esas cosas y a medida que fui como participando en otras herramientas, aprendiendo otras cosas, cambiando como la mirada de lo que creo, de lo que pienso, de lo que me hace feliz, empecé a descubrir mis propias formas, empecé a descubrir realmente cómo quería participar de las fiestas. Inclusive me di cuenta y reconocí, por ejemplo, viviendo acá, que la Navidad no me gusta. No, o sea, como que no la veo desde ese lugar de lo comercial y ay, que el fin de año. Y inclusive, pues desde lo religioso tampoco conecto ya. Entonces yo decía como, wow, y entonces cómo tendría que celebrar, cómo sería esto ahora entonces de eh, eh, celebrar las fiestas y celebrar el fin de año. Y me di cuenta que, por ejemplo, me encanta Halloween. Y entonces conecté mucho con esto de Nightmare Before Christmas y entonces me gusta con lo de Jack y entonces tengo mis pijamas de Jack y todo esto y decoré mi casa, luego les voy a hacer una historia y mi árbol es de Jack de Nightmare Before Christmas. En otro momento de mi vida habría dicho, pero Carolina, o sea, eso no es de Navidad, eso es de Halloween. ¿Usted qué está haciendo? Eso no está bien. Ay, no, esta época hay que hacer esto, esto y esto. Hay que hacerlo de tal forma. ¿Con quién se va a juntar? Bueno, hay que reunirse, hay que hacer las cosas de esta manera, hay que organizar la cena de esta forma. Y entonces, ahí entré como en de decir como, ¿y por qué? Pero entonces, ¿realmente se cuestionan de eso que hacen constantemente? ¿Para quién lo hacen? ¿Lo hacen para ustedes? ¿Lo hacen porque realmente tienen ganas? ¿O realmente lo hacen porque los otros hacen lo mismo y entonces hay que hacer lo mismo que los demás? ¿Cuántas de esas cosas realmente las están disfrutando? ¿Cuántas de esas cosas realmente las hacen sentirse bien? Entonces, ¿por qué sale caro compararse? Porque dejamos de ser nosotras mismas. Porque empezamos a querer encajar, a querer ser de ciertas formas que no somos. Porque queremos darle gusto a los demás y llevarles la idea, cortándonos a nosotros mismos de quiénes somos, qué queremos y cómo queremos ser. Y entonces esto afecta nuestra vida porque afecta la creación de esa vida que nos gustaría porque estamos tan metidos en la realidad de los demás que no estamos dispuestos a reconocer cuál es la realidad que nosotros queremos. Entonces nos perdemos, nos distraemos en algo que no tiene sentido, en la creación de la vida del otro, porque el otro dice que la vida tiene que ser sa, 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 y entonces nosotros nos metemos en ese baile y nos perdemos. Y entonces, aparte de todo esto de perderse y entonces no estar creando la vida que te gustaría crear porque estás en la vida del otro, también empieza a pasar con nuestro cuerpo. ¿Cuánto de todas esas emociones, sentimientos, pensamientos pasamos por nuestro cuerpo que ni siquiera hemos reconocido y le hacemos daño? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la salud?
¿Qué es lo que te muestra tu cuerpo que no ha reconocido? Y todo tiene que ver con todo, con todo eso que tú piensas, con todo eso que estás haciendo que va en contra de ti. Y tu cuerpo es como que te está diciendo, oye, estás haciendo algo que no va contigo, fíjate qué estás haciendo. Inclusive, esto del compararse con otros en cuanto a los cuerpos también. ¿Cuál es el cuerpo perfecto? ¿Cómo tendría que ser tu cuerpo? ¿Cuál sería la talla ideal? ¿Cuál sería el peso ideal? Y desde la medicina todo se enfoca en el IMC y entonces que no, que eso es un valor y entonces que según eso entonces estás todo mal. Pero realmente tú cómo te sientes, realmente cómo estás conectando con tu cuerpo. Estos días hablaba con mi hermana y me decía, tú dices esto de conectar con el cuerpo como con tanta facilidad y como que le preguntas al cuerpo y entonces tú ya sabes qué tanto comer, qué no comer y demás, pero no es tan sencillo. Y yo decía, ve, mira, o sea, hay cosas que capaz yo digo y de pronto en el proceso en que llevo ha sido, pues ya como que lo puedo identificar y como que es más fácil para mí, pero tal vez hay personas que no. Hola, hola. Entonces, si realmente no están pudiendo reconocer qué es lo que les está diciendo su cuerpo, acá estoy para acompañarlas y esa es la idea de esto. No tiene que ser difícil, no tiene que ser complicado, puede ser muy sencillo. Ustedes ya lo saben, es simplemente que empiecen a reconocerlo. ¿Qué hay ahí en su cuerpo que no han reconocido? ¿Qué les está diciendo su cuerpo hoy? ¿Qué están haciendo hoy que no están disfrutando? Vinimos a esta vida, a este mundo a ser felices y a disfrutar. ¿Qué es eso que estás haciendo hoy que no te hace feliz? ¿Qué es eso que estás haciendo y siguiendo contra la corriente por más de que te chocas y te chocas y te chocas y te das cuenta que ese no es el lugar, pero tú sigues insistiendo? Entonces, ¿cómo sería tu vida si empezaras a reconocer que tu cuerpo te está hablando? ¿Cómo te habla? Con la intuición, lo primero que se te viene a la cabeza es por ahí. Esa sensación de decir como, wow, esto es lo que quiero, o decir como, este lugar es como, esta situación, ustedes ya lo saben, ustedes lo perciben constantemente en su cuerpo. Lo que pasa es que uno quiere hacerlo desde lo mental y desde lo mental no va a funcionar, porque en el momento en que ustedes lo pasan de esa sensación o esa percepción en su cuerpo a la cabeza, pues ahí la cagan, porque la cabeza les va a decir todo lo que ustedes tienen instaurado que va en contra o a favor de lo que están percibiendo. Entonces, por ejemplo, entran a un lugar, la sensación es como, hay algo acá que no quiero estar acá, pero no salen corriendo, se quedan porque cómo se van a ir. Y entonces ahí mismo se cuestionan y entonces dicen como, no, pero yo no me puedo ir de acá, porque pues ya entré, ya llegué, ya está, o sea, porque me voy a ir. Y capaz entran, los atienden mal, les cobran de más, no encuentran lo que necesitan, no reciben lo que ustedes querían, pero ustedes insistieron en quedarse en ese lugar. Entonces, ¿cuánto van en contra de lo que ustedes ya saben simplemente porque la cabeza les dijo como, ya estás acá, ya está, no pasa nada? Eso son ideas tuyas de que la situación y eso, no, eso es mentira. Pero esos son los pensamientos. Tu cuerpo sí te está diciendo algo y tú no lo estás escuchando. Y parece una pavada, pero tiene todo el sentido del mundo. Es como cuando, por ejemplo, ahora que estuve en el crucero para mi cumpleaños, pues estaban las comidas incluidas, ¿no? Entonces uno diría, pues hay que aprovechar a comer porque pues no es gratis, pero ya se pagó. Y yo la verdad que me desacostumbré y yo ya no desayuno.
En su momento empecé con el tema del ayuno intermitente porque tenía ganas de probarlo y porque no me pareció muy complicado. Y sinceramente en mi caso lo sigo sosteniendo, no estricto, pero lo sigo sosteniendo. Y lo que me ayudó fue a reconocer cuando realmente tengo hambre. Porque muchas veces es como, ay, no, tengo hambre. Y ni siquiera es hambre, es la costumbre de que normalmente a tal hora desayunas, a tal hora almuerzas, a tal hora cenas. Ah, no, que tienes que comer 5 comidas al día, entonces a tal hora haces tal cosa, tal. Que depende de cada uno. Yo la verdad que no estoy de acuerdo en plantear cuál sería la forma correcta, porque me parece que cada uno debería reconocer cuándo tiene hambre y cuándo no tiene hambre. Entonces, eso me ayudó a reconocer eso, a darme cuenta, no, la verdad no tengo hambre. Y como, bueno, listo, seguir haciendo lo que tengo que hacer y no enfocarme en que se supone que sería el momento en el que tendría que comer. Entonces, va desde ese lugar, empezar a darse cuenta qué es lo que les está diciendo el cuerpo, qué es lo que ustedes realmente quieren para salir como de ese espacio en el que están creando esta vida, pero a partir de los demás, a partir de la vida del resto, a partir de las expectativas de los otros. ¿Y cuáles son sus expectativas? Sin embargo, no desde este lugar de que las cosas se muestren y de que querer controlarlas, sino de qué es lo que les gustaría crear en sus vidas, hacia dónde quieren ir, qué es lo que querrían que llegara a ustedes. Entonces, todas esas cosas que no les estén permitiendo llegar a estos lugares donde a ustedes les gustaría, todas esas mimetizaciones que están haciendo con las personas de su entorno, toda esta realidad que están percibiendo de otras personas, de esta época del año, de todas las ideas, proyecciones que tienen otras personas, están dispuestos a soltar y liberar todo eso que ya no les funciona en sus vidas. Y suelten todo eso, destruyan, descreen todo eso que ya no les funciona y empiecen a conectar con esto que sí. ¿Cómo sería crear un nuevo año en el que ustedes puedan ser ustedes mismas, en el que puedan reconocer esa información que les da constantemente su cuerpo, en el que puedan identificar todo eso que las hace felices, todo eso que las lleva a crear algo más grandioso de lo que jamás imaginaron? Yo muchas veces les comento por acá, o bueno, las que me conocen, yo jamás me imaginé estar acá. Yo pedí algo más grandioso, yo pedí una vida distinta, yo pedí mayor facilidad económica, yo pedí un nuevo lugar, pero nunca pedí que fuera a Estados Unidos ni me imaginé dónde iba a terminar. Yo sabía que eso se iba a mostrar, como cuando y dónde no tenía la menor idea, pero tenía plena confianza de que eso iba a ser así. Y, y estos años, este año y 9 meses que llevamos viviendo acá, me ha mostrado precisamente que todo es posible. Sí, tengo mis altibajos en los que a veces es como que me cuestiono de qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde quiero ir y si lo que realmente hago tiene sentido, funciona, vale el tiempo, pero tiene que ver con ese mismo proceso de reconocer qué es lo que quiero cada 10 segundos, qué es lo que me gustaría crear en mi vida. Y sí, a veces entra el bajón y a veces entra como esto de lo que nos mimetizamos como con la realidad, de que sea complicado, de que hay que sufrirla, desde que hay que ponerse mal. Y bueno, me meto como en esos agujeros negros y luego salgo de ahí y es darse cuenta, listo, ¿y ahora qué? Esa no es mi realidad, eso no es lo que yo quiero para mi vida, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Entonces,
Es ir encontrando el camino, pero desde este lugar del reconocimiento propio, del indagar, del cuestionarse a ustedes mismas qué es lo que quieren para sus vidas y qué es lo que se requiere para que eso suceda con total facilidad. Desde el pedir, desde estar dispuestas a recibir, desde estar dispuestas a escuchar qué es lo que les va mostrando su cuerpo, desde el estar dispuestas a salirse de esos espacios que ya no les son contributivos en sus vidas. ¿Cuántos espacios siguen sosteniendo, cuántas personas siguen sosteniendo en su entorno que les saca energía, que pierden tiempo y que no les contribuyen? Y que muchas de esas relaciones a veces las sostenemos como por obligación y no tienes obligación de nada. Puedes hacer y ser todo lo que tú quieras. Entonces, ¿cuánto te estás comprometiendo más con la vida de los demás que con tu propia vida? ¿Y qué podrías hacer diferente? ¿Y cómo podría ser un nuevo año distinto realmente si empiezas a ser tú y empiezas a conectar con la realidad que te gustaría crear? Cuando dejas de compararte con los demás, cuando dejas de ver en la vida de los otros y te ocupas de la tuya. Cuando empiezas a identificar cuáles son todas esas cosas que tú podrías crear, cuáles son todas esas habilidades, esas capacidades, esa información, ese conocimiento, esa experiencia que tú tienes que nadie más la tiene. Porque la clave eres tú. Y continúo con esto de reconocerse como el regalo que son. Y no les niego que a mí me pasa también a ratos que es como que me pierdo y digo como, no identifico el regalo que soy. Pero es muy lindo cuando realmente conecto y me doy cuenta que esas habilidades que de una u otra forma he recibido, esos dones que tengo en ciertas cosas en cuanto a percibir cosas, a darme cuenta de información que observo en el otro y que no había reconocido, a la bienvenida, me ayuda y me contribuye realmente a crear una vida diferente, a identificar cómo, de qué otras formas puedo contribuir al mundo, de qué forma puedo ser ese regalo que sé que soy para este lugar, para este espacio. Pero entonces si yo misma no me lo reconozco, es como puedo pretender que los demás lleguen a mí o se den cuenta de este espacio que pueden crear distinto en sus vidas y qué contribución puedo ser para estas personas. Entonces, esto aplica para todos. Estás en este mundo por alguna razón. Compartes espacio, aire, oxígeno con tantas personas en ese espacio en el que te encuentras por alguna razón. ¿Cuáles son las razones que te mantienen vivo? ¿Cuáles son las razones que te mantienen en esta existencia? ¿Y para qué vinimos acá? ¿Qué es lo que realmente te gustaría crear? Y no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la profesión, no tiene que ver con el éxito, el fracaso, que de hecho ese era el tema del viernes anterior y bueno, no, me sentía muy cansada, así que no hice el vivo. Pero es eso, o sea, todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿cuál es ese lugar a donde realmente yo quiero llegar? Y no desde, ay, quiero ser millonario, que igual puede serlo y está perfecto, pero inclusive podrías tener todo el dinero del mundo y ni siquiera ser feliz ni disfrutarlo. Entonces, ¿qué equilibrio puedes encontrar en tu vida de tener todo lo que siempre soñaste, todo lo que siempre quisiste? Y realmente ser feliz y disfrutar cada segundo de tu vida. Reconocer todos esos regalos grandiosos que llegan a tu vida cada día y que no te habías dado cuenta. Estoy participando de un programa
que la verdad empecé, creo que fue en septiembre o en octubre, ya no me acuerdo. Pero este programa es Dinero My Love con Jimena Reyes, que es una facilitadora de Access, y la verdad que ha sido muy divertido conectar con ella y aparte su programa porque pues tiene una energía muy particular, pues la de ella, ¿no? Y ha sido muy divertido participar de ese programa y inclusive desde esto hasta también de lo de la comparación, porque hola hermosa, en el programa, en el WhatsApp, pues estamos varias personas que participamos y pues la idea es ir como comentando estas cosas que vamos recibiendo que no a veces no reconocemos, ¿no? Entonces, estos regalos que se reciben constantemente. Entonces, por ejemplo, no sé, una invitación a almorzar, eh, una salida con amigas y que te invitan a algo, alguien recibió dinero, o sea, como que cada persona va recibiendo diferentes cosas, pero uno normalmente es como que, ay, no, no tengo plata en la cuenta, entonces no tengo dinero. ¿Y qué tal que hay muchas cosas que sí tenemos y es dinero, pero está representado de otra forma? Por ejemplo, esta semana recibí regalos de amigas que tenían ganas de hacerme un regalo, fui invitaciones. Entonces, son esas cosas que a veces no reconocemos que igual son regalos, son dinero, son esa energía del recibir que no reconocemos. Entonces ha sido muy divertido, inclusive desde ese lugar, este programa, precisamente como para ser más conscientes de que constantemente estamos recibiendo regalos de diferentes espacios, de diferentes lugares. El universo constantemente nos está dando cosas, pero nosotros como que no somos agradecidos y adicional a eso, como que cortamos ese recibir porque no llega de la forma en que nos imaginamos, porque no es el dinero, no sé, los billetes ahí juntos que los puedes gastar en lo que quieras, pero constantemente estamos recibiendo dinero, entonces hace parte también de ese reconocimiento de cuánto estás recibiendo que no te habías ni siquiera dado cuenta o que no habías identificado. Así que todo esto es una invitación a seguir buscando herramientas que les contribuyan a ser más conscientes, a reconocer más la información que son, a tener más claridad acerca de hacia dónde quieren ir, que pueden crear distinto en sus vidas. Y bueno, invitarlos a que ya queda poco tiempo del año para que tomen sus sesiones de barras, de procesos de cuerpo, para liberar todo eso que se vino cargando durante este año y empezar el año livianita, ligerito, relajadas. Así que están cordialmente invitadas a tomar sesiones. Eh, los cupos son limitados porque la verdad que ahorita ya la otra semana llegan unos familiares, así que obviamente los tiempos van a estar un poco cortados porque pues voy a disfrutar de mi familia. Sin embargo, pues hay cupos disponibles para sesiones, así que aprovechen para tomar sus sesiones. Y bueno, ya el otro año empezaremos con los talleres y las actividades nuevamente, pero entonces estén atentos a las novedades y, y empiecen a conectar con esta energía de ser ustedes mismos, de reconocerse y de ver el regalo que son. Ahora se viene la Navidad y los regalos, y qué tal si el mejor regalo eres tú. No hay que buscar afuera, ya lo tienes, el mejor regalo. Y cuanto más te puedes reconocer, cuanto más puedes disfrutar y cuán más feliz puedes ser cada día. Así que gracias a las que se fueron sumando, gracias a las que van a ver esto en el futuro. Espero que les sea de contribución este programa y se vienen cambios para el otro año.
Yo creo que ya el otro año este programa va a migrar de plataforma. Ya no lo voy a hacer acá en Instagram, sino que lo voy a hacer en YouTube. Así que ya todos los programas están ahí para que puedan ir a verlos en YouTube, pueden ir a la plataforma porque ya hay un montón de contenido y de material para que vayan trabajando en ustedes mismas, es la contribución que yo tengo para ustedes, así que vayan a seguirme a YouTube, a ver los videos, de hace un par de años tengo un ciclo de meditaciones que estuvo súper lindo, tienen un montón de contenido gratuito para que aprovechen, porque inclusive hasta es gratuito y el dinero no es un problema. Entonces, ¿qué tal si pueden darse ese regalo también, de ese espacio de escuchar los programas que ya tengo subidos y ver qué contribución puede ser para sus vidas? Así que gracias por estar acá. Gracias por este tiempo compartido durante este año. Y bueno, ya el próximo viernes tendremos nuestro último vivo del año. Así que pues agradecerles. Estoy muy feliz de este año, de todo lo que he transitado, de todo lo que he vivido, eh, más allá de los momentos complicados. Pero bueno, hace parte del aprendizaje y cuanta más facilidad puedo tener y claridad sin necesidad de pasarla mal, porque pues a mí también me pasa, no les pasa solo a ustedes. Así que bueno, es tener herramientas y acá cuentan conmigo, así que me encantaría poder contribuirles y acompañarlas en el proceso de lo que sea que estén transitando. Así que bienvenidas y bueno, feliz viernes, feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes en De lo cotidiano a lo consciente. Bye bye. De lo cotidiano a lo consciente.